Héroes y antihéroes. Es el título de un texto publicado en febrero de 2019. En circunstancias en las que el caudillismo, la concentración del poder y las contradicciones ideológico-políticas parecían imponerse en varios países de la región, incluyendo, claro, al nuestro, lo que me llevó a vincular este fenómeno con la brecha irreconciliable entre malos y buenos que suele sustentar a la narrativa de carácter esencialmente épico. Así entenderemos que el antihéroe es más que el simple villano, aquel complejo personaje que, en una obra de ficción, desempeña el mismo papel de importancia y protagonismo que el héroe tradicional. Es decir, que comparte bando con él, pero sin sus características de perfección por tener las virtudes y defectos de una persona normal. Definición extraída de Google, y que es coincidente con la que nos plantea el ChatGPT 4, señalando que la palabra antihéroe se refiere a un personaje que, aunque no posea las características tradicionales de un héroe, como son la nobleza o la moralidad intachable, se convierte en el protagonista de una historia. Este tipo de personaje suele tener defectos, motivaciones egoístas o ambiguas o comportamientos cuestionables, pero aún así puede generar empatía o simpatía en el público. En este contexto, bajo la dualidad del bien contra el mal que suele definir la idea del cómic, el antihéroe juega un rol gravitante en la trama, aunque menos glamoroso por supuesto, ya que representa al sujeto que aun siendo parte de los buenos, no deja de ser un miembro más de esa pasiva humanidad, a la que los héroes pretenden salvar y los villanos destruir o dominar. Así, se le reconoce un carácter modestamente ilustre en la narrativa, y que en ocasiones suele entrar en conflicto con el héroe por el liderazgo. En la praxis política sucede algo similar. Está por un lado el político héroe que construye para sí una imagen de excepcionalidad, con atributos escasos o inexistentes en la gente común, unos poderes extraordinarios que le fueron legados por fuerzas superiores, elevándose al estatus de, entre comillas, elegido, por ende, dirigente natural e indiscutible. Por otro, tenemos al político antihéroe, que comparte ciertamente armas con el héroe, pero se confunde con la masa de la que emerge, compartiendo con los mortales unos rasgos esencialmente comunes, destacándose empero por unos determinados atributos sin los que el liderazgo sería, por supuesto, imposible. Eso sí, estos atributos fueron o son ganados como cualquier mortal, en base al poco glamoroso esfuerzo terrenal, llámese trabajo, estudio, carrera, etcétera, etcétera. Esa tensión entre el héroe y el antihéroe definirá los estilos de gobierno y la capacidad de dirección social, ya que cada uno de ellos verá el mundo y sus pormenores de formas muy distintas. Los héroes nacen o emergen generalmente en momentos de crispación, en situaciones de crisis y exacerbada dualidad, en la que los buenos luchan contra los malos, ambos nítidamente identificables, cuando la necesidad de un Salvador, Redentor o Mesías se hace evidente, adquiriendo por ello las cualidades épicas que le son bien conocidas. De ahí su notoria tendencia a concentrar todos los recursos de poder, fenómeno que en las circunstancias anotadas suele ser bien tolerado e incluso aplaudido por las masas. No será entonces extraño que el líder de raíz heroica busque extender en el tiempo situaciones de matriz confrontacional, en la que se siente cómodo y de las que extrae un mayor rédito político. Muy por el contrario, los antihéroes suelen provenir más bien de la cotidianidad, de lo aburrido del día a día, de situaciones post-trauma tendentes a la estabilización, cuando las cosas dejan de ser diáfanamente claras, en las que el blanco y el negro se funden generando una amplia gama de grises, propias de un mundo diverso y cambiante que dificulta el control de los recursos de poder e insta a los sujetos a despolitizarse, a volcarse hacia sí mismos y hacia los problemas de su círculo más cercano. En este orden de ideas, es posible afirmar que la determinación de las ventajas o desventajas
de cada uno de estos tipos de liderazgo dependerá más del contexto en el que se desarrolle que de los esfuerzos y virtudes inherentes a los actores en línea. Así, si se vive una situación de conflicto, aparente o real, el héroe tendrá, por sus propias condiciones, una cierta ventaja para agregar demandas y atraer apoyos. Por el contrario, si se impone una situación de relativa calma, los antihéroes adquirirán mayores posibilidades de conducción, erigiéndose como la mejor opción para mantener los equilibrios necesarios para el despliegue de las fuerzas creativas y productivas de la sociedad. Al final, como dice la Biblia, debemos tener siempre presente que todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y un tiempo para curar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Y no se trata de identificar aquí al malo o al bueno, algo que para este análisis en concreto resulta irrelevante, sino de elegir democráticamente la mejor alternativa posible para dirigir el barco en un tiempo concreto y bajo unas determinadas circunstancias. De esta forma, más allá de la ideología, ejemplos de ambos tipos de liderazgo pueden ser encontrados en diferentes latitudes y con diferentes discursos. Entre los de matriz heroica tenemos a Trump y Putin en la actualidad, por ejemplo, incluyendo desde la vertiente socialista más actual a los fallecidos Castro o Chávez, cuyos nombres son harto conocidos y no necesitan de mayor presentación. Por el lado contrario, los líderes de matriz antiheroica encontrarían referentes mucho menos épicos, por supuesto, pero no por ello menos importantes, entre los que destacarían Marcelo Rebelo, expresidente de Portugal, Angela Merkel, expresidenta de Alemania, e incluso Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, de quienes se reputa, en el primer caso, un liderazgo de proximidad, en el segundo, una trayectoria política importante, además del no menos relevante componente de género, y en el tercero, un notable conocimiento tecnocrático. Que hayan tenido o no éxito en su gestión, o que su posicionamiento ideológico sea para algunos cuestionable, es tema de otro debate. Finalmente, la pugna política entre el héroe y el antihéroe no debería ser antagónica o destructiva, aunque a veces suele serlo, pues en realidad se limita a la asignación temporal del mando de acuerdo a la tarea a desarrollar, sea derrotar militarmente enemigos o construir edificios. Pero hay una constante que es definitiva y que se traduce en la lucha contra los verdaderos problemas de la actualidad: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad extrema, la degradación medioambiental, los riesgos sanitarios, etcétera, etcétera, generando un estado de contradicción coyuntural a ser definido por la capacidad de cada actor para crear y vender la imagen de contexto que más le convenga. Unos pretendiendo mostrar una situación de dualidad irreconciliable en la que se resalte la necesidad de un héroe salvador o preservador de lo logrado, y otros la imagen de un contexto en el que ya no es tiempo de vencer, sino de unir para construir, con el antihéroe como la opción menos deslumbrante pero más efectiva para tal empresa. En definitiva, ¿quién podría afirmar o negar con certeza que Tina Turner, la famosa cantante norteamericana, hoy fallecida, no hubiese tenido algo de razón al exclamar ante el mundo, allá por 1985, que nosotros no necesitamos otro héroe? We Don't Need Another Hero, por su título original en inglés. Con esto se cierra este breve ensayo, desafiándonos a responder la pregunta que a juicio mío resulta obvia. ¿Crees tú que en tu país, a día de hoy, se impone la necesidad de un liderazgo de inclinación heroica, con un líder concentrado más en liquidar enemigos y preservar el poder, postergando la construcción de alternativas para la gente? O, por el contrario, bajo la premisa de cerrar brechas, en vez de profundizarlas, optaremos por un menos glamoroso, pero quizás más racional, constructivo y conciliador antihéroe?
Toca pues pensar un poco para responderla, siempre con algo de mesura y templanza.